Vengáis en buena hora al Ladino 21. Antes de empezar el cuento de hoy, quiero regraciar a Alejandro Acero por la idea de enregistrar estos cuentos en YouTube. Espero que te agrade el cuento que voy a contar, Alejandro. El cuento que tengo el placer de contaros hoy se llama La carne que se trocó en pescado. En los oscuros días de la Inquisición española, los papaces hacían giros de inspección para ver si los nuevos cristianos se estaban comportando según las reglas de la nueva religión. Un día de viernes, un papaz estaba haciendo su giro de inspección cuando entró a una casa y vio a un judío, que ya no era más judío, asentado a la mesa enfrente de un buen pedazo de carne. Enguervado por lo que vio, le dijo: «Bre, ¿no sabes que los buenos cristianos no debemos comer carne día de viernes?» «Sí, señor papaz», respondió el converso, «ya lo sé, ma esto no es carne, esto es pescado». «¿Cómo? Ya no estoy viendo yo que es carne», le dice el papaz. «No, señor papaz», responde el converso, «esto era carne, ma ahora es pescado». «¿Cómo?», demandó el papaz. «Muy simplemente», responde el converso. «Hoy de mañana pasé delante de la Catedral de Toledo. Entré y le demandé al papaz que me diera una redomita de agua santa. Me la dio y me fui al mercado y merqué un pedazo de carne. Lo traje a casa, le eché un poco de agua santa arriba, le hice la de 4 y le dije 3 veces: «Eras carne y te hiciste pescado, eras carne y te hiciste pescado, eras carne y te hiciste pescado», y se hizo pescado. Y ahora es pescado, propio como me hiciste llamar cristiano, bautizándome con unas cuantas goticas de agua santa. Sanos y saludosos que estéis todos, merci mucho por habernos visitado aquí otra vez en la Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas hermanas.